Quiero darle la bienvenida a las personas que se integran a partir de este momento por el canal de YouTube, a todos ustedes que están acá. Hoy nos toca el tercer tema de la serie que hemos denominado La temporalidad de la vida. Y tiene que ver con la palabra profética. Y pareciera no tener algo que ver, pero nosotros queremos, estoy haciendo un juego de palabras, ¿verdad? Queremos verlo desde lo temporal. Y vamos a tomar la lectura que hemos venido teniendo los últimos domingos para crearnos contexto. Hechos 13:18 dice: por un periodo de 40 años los soportó en el desierto, hablando de Dios al pueblo de Israel. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Usted sabe, el apóstol Pablo está haciendo una narrativa de la historia de Israel. Él está leyendo la historia de Israel para que las personas la adapten a su vida. Y luego el versículo 20 dice: después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. La semana pasada, el doctor Piedra Santa nos explicaba los retos y los asuntos que hubo en Israel en la época de los jueces. El problema era que cada quien, en buen chapín, hacía lo que se le daba la gana. Un buen creyente no puede hacer lo que se le da la gana. Un creyente en Dios se restringe a hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es su palabra. Y eso fue lo que ocurrió en el tiempo de los jueces. Ahora, los jueces representaban un primer anillo de seguridad que estaba enlazado con los sacerdotes. Cuando Israel entra a la tierra prometida y empiezan a vivir ahí, los sacerdotes son los encargados de enseñar al pueblo la justicia de Dios, y los jueces son los encargados de defender el debido proceso. Ese es el primer anillo de seguridad. Pero como veíamos la semana pasada, hubo muchos problemas, hubo muchas circunstancias, y como la gente no tenía un Dios al que podía ver, y todas las demás naciones sí que lo tenían, ellos pensaban que no debían de responderle a Dios. Es un reto ser un creyente en un Dios que no vemos. Eso es un reto, porque es más fácil someterse a algo que se ve, por nuestra naturaleza caída, he de decirlo, ¿verdad? Sin embargo, nosotros servimos al Dios único, al Dios de los cielos, al Dios que ha venido a la tierra, y por lo tanto debemos de pelear esa necesidad de tocar, palpar, con el propósito de confirmar. Y eso es lo que pasó en el primer tiempo. Como ese anillo de seguridad para el pueblo empezó a romperse en los tiempos de los jueces, entonces Dios se creó un segundo anillo de seguridad. Y este segundo anillo de seguridad fue el de los profetas. Y el primer profeta se llamó Samuel. En la división de la Biblia hebrea, usted va a encontrar un acróstico. La Biblia hebrea, que es la Biblia de Génesis a Malaquías, se divide en 3. A ver, maestros de escuela dominical o ex maestros de escuela dominical, ¿en qué se divide nuestra Biblia hoy? ¿Cómo la división de la Biblia, como a mí la enseñaron? Le voy a decir. El Pentateuco. Después del Pentateuco vienen los libros históricos, ¿verdad? Josué, Jueces, primero de Samuel, segundo de Samuel, los Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Luego vienen los libros poéticos, ¿verdad? Samuel, Proverbios, Eclesiastés. Y después vienen los libros proféticos. Así está. Esta división de la Biblia tiene como unos 500 años, más o menos. Pero la división antigua con la que trabajaban en el primer siglo era en 3 aspectos. Y se le llamaba Tanaj. Tanaj es un acróstico para Torah, que quiere decir Pentateuco.
Nevi'im, que quiere decir profetas, y Ketubim, que quiere decir escritos. Los Nevi'im eran los profetas. Y en esta distribución, el primero de los libros es el libro de Samuel. Samuel no es considerado un libro histórico como tal, sino es un libro profético. Es el primer profeta. De hecho, Samuel tiene algo muy interesante en él, porque no solo es el primer profeta, también es el último juez. Después de Samuel ya no hubo jueces, sino que él fue quien ungió a dos de los reyes. Recordará usted a Saúl en primer lugar, y en segundo lugar recordará que ungió a David, aunque David no tomó posesión hasta después de que Samuel estaba muerto. Ahora, este Samuel tiene una vida bastante curiosa, porque en primer lugar, cuando Samuel aparece en escena es porque su mamá, Hannah, así se llama el ministerio de nosotros de mujeres, Hannah, o Ana han traducido, Hannah no puede quedar encinta y se siente muy afrentada, y su esposo no tenía como tanto temor de Dios, así que tenía otra, su hermana allí, y esta sí le daba hijos, se llamaba Penina. ¿Recuerda usted esa historia? Estoy hablando del primer capítulo de Samuel. Ella se lo pide a Dios, y Dios usa a un hombre para darle una palabra de Dios. Y en la palabra le dice: mira, que Dios te conceda. Primero la confundió por estar borracha, ¿se acuerda? La confundió que estaba borracha, y entonces le dijo: andate de aquí borracha. Y ella le dijo: no, yo estoy angustiada. Y luego ya vino la promesa de Dios. Y Hannah hace una promesa bien interesante, que no me imagino a ninguna madre de esta congregación ni de las que me están viendo hacerla. Él le dice: si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Y Dios le dio un hijo. ¿Y qué hizo Hannah? Lo devolvió. Cuando el niño ya estaba a suficiente edad, agarra a su hijo y se lo lleva al lugar en donde estaba el arca y en donde estaban los sacerdotes, y lo dejó. Imagínese usted, como madre, incluso como padre, que somos un poquito atarantados nosotros los papás, con respecto a las mamás digo, es inconcebible ir a dejar un hijo y ver qué le va a pasar, pero ella lo había prometido y lo dejó ahí. Y Dios se empezó a manifestar. Dios se empezó a manifestar. No es parte del mensaje, pero cuando nosotros seguimos a Dios, estamos en promesa con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás la puerta para toda tu familia. Por cierto, hablando de eso, quiero enviar un abrazo hasta Cúcuta, Colombia. Me reportan que nos están viendo desde allá, así que un abrazo para Marcos. Nuestros hijos, tenemos que educarlos en el camino de Dios, por supuesto. Tenemos que cumplir esa responsabilidad. No delega esa responsabilidad en los domingos. Usted es el principal portavoz de Dios para su casa. Usted es el que representa a Dios en su casa con respecto de sus hijos. No delega esa responsabilidad. Pero también necesitamos entender que Dios va a hacer lo que tenga que hacer por nuestros hijos. Y ahí está Samuelito, que empieza a crecer, y una noche él oye una voz que lo llama, y él va a decir: me llamaste, le dice a Elí, que es el sumo sacerdote, me llamaste. Y Elí le dice: yo no te llamé. Y luego vuelve a oír otra vez esa voz: me llamaste, le va a decir a Elí. Elí le dice: yo no te llamé. Elí está tan desacostumbrado a que Dios hable, que no reconoce que es Dios que está llamando al muchacho. Pero finalmente, la tercera vez, Samuel oye la voz, y él va y le dice a Elí: mira, Elí, ¿qué está pasando? Y Elí comprende, se le alumbra el foco y dice: Dios quiere darle un mensaje a este muchacho. Dios quiere darle un mensaje. Y entonces le instruye: mira, cuando oiga la voz nuevamente, vas a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y nace el ministerio profético. El ministerio profético es una voz que Dios da y que tenemos que escuchar.
Leamos qué fue lo que le dijo Dios a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Cuando usted diga primer Samuel, no diga primera de Samuel, porque no es libra, es libro. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Es una figura que le está diciendo que va a hacer algo que va a perturbar las mentes de las personas. Versículo 12. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre ellos, es decir, los sacerdotes, deshonra, y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. La primera conexión que queremos establecer en esta, que es, aparte de Moisés y de Abraham, la primera revelación profética que está registrada, que está escrita en la Biblia, ¿verdad? Porque hubo otros profetas, pero esta es muy específica y nos habla desde niño cómo eso ocurrió. Es que una palabra profética es una palabra de Dios. El profeta como tal cumple la función de un ministro de Dios, cumple la función de un ángel, podemos llamarlo, de un mensajero de Dios. Ahora, esto no es tan místico, lo vamos a desmistificar un poquito, pero es importante saber que Dios puede y quiere usarnos para comunicar su palabra. Dios quiere y puede usarnos para comunicar su palabra. La profecía normalmente ha tenido dos características que son las que queremos ver. Están aquí. Este pasaje tiene dos características de lo que un mensaje que Dios trae por medio de un profeta contiene. Un mensaje que Dios ponga en nosotros puede contener dos características. En primer lugar, una advertencia. Una advertencia. El misterio de que el profeta debe entender, que porta una palabra de Dios, en la Biblia se dio siempre a que, como era el segundo anillo de seguridad, y aquí vemos esos dos enlaces, porque está Elí, que es un sumo sacerdote, es un ministro, representa el primer anillo de seguridad, pero él, por temor, no corrigió a sus hijos o no les impidió hacer el mal. Impidámosle a nuestros hijos, si hay un hijo que está haciendo lo que no tiene que hacer, usted dígaselo, aunque tenga 50 años. Usted dígalo, hay que interrumpir. Si alguno de nuestros hijos no está haciendo el bien, desde la escritura me refiero, ¿va? No desde lo que usted piensa, sino desde la escritura. Eso siempre es una labor nuestra hacerlo. Elí no lo hizo, les tenía miedo, sus hijos hacían lo que bien les parecía, porque estaban todavía en ese momento de los jueces. Así que ese primer anillo de seguridad, esa responsabilidad que Dios usó en los sacerdotes, no se respetó. Y entonces Dios la está abriendo a otra persona. En el caso de Samuel, Samuel no era sacerdote. Samuel recibió un llamado. Y en ese llamado Dios le dice: mira, tienes que advertir. El profeta advierte. El profeta, su primer labor, por eso es que no es fácil ser profeta, es advertir, es convocar. Tenemos que volvernos. Pueblo de Israel, vuélvanse al Señor. Hermanos, congregación de fe, volvámonos al Señor. Cuando no estamos haciendo algo, volvámonos al Señor. Ese es el primer elemento. En el Evangelio, el apóstol Saulo dice, en Primera de Corintios, esta sí es carta, así que es Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, dice: pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, para exhortación y para consolación. La exhortación, la consolación. Estaba estudiando la salida de los israelitas de Egipto. Y en el capítulo 14 de Éxodo dice: el Señor no condujo a los israelitas por el camino de los filisteos, que eran más cortos, porque todavía no habían recibido la consolación, dice en hebreo. Traducen, fíjese, esto es complicado, porque traducen porque les daba miedo ir a la guerra, algo así traducen. Pero la Biblia dice porque no habían recibido la consolación. La consolación es el poder de Dios para mantenernos en su palabra. La exhortación casi que se explica por sí misma, pero la edificación se da porque nuestros pies, nuestra fe, nuestra creencia es cimentada sobre la base de la Escritura. Así que lo que el apóstol está diciendo con respecto de la palabra profética es: miren, cuando un hermano no lo está haciendo bien y Dios te da una palabra, es para hablarle, no es para juzgarle, pero es para hablarle de que se vuelva al Señor, de que se vuelva a la Escritura. El papel de la palabra profética es precisamente eso: advertirnos que hemos de caminar sobre lo que está escrito, que hemos de caminar sobre lo que Dios ha hablado. Ese es el segundo anillo de seguridad, y por eso hemos incluido esta prédica dentro de la temporalidad, de esa narrativa bíblica. Pedro dice lo siguiente en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Y así dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Versículo 20. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, dice. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino por hombres inspirados que por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Quiere decir que lo que debe de salir de nuestra boca, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a hablarle a alguien de parte de Dios, debemos de partir desde algo que fue escrito. Hoy en día hay mucho abuso de esto, y pareciera ser como que esto se presta a muchas cosas, pero yo quiero volver a lo simple de la Escritura. Que algunas veces Dios te va a poner a ti en casa, en la iglesia, en las redes, para hablarle a un hermano y decir: hermano, Dios te ama. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Porque ese era el llamado de los profetas. Porque voy a decirlo así, los pastores no estaban haciendo su trabajo. Y cuando los pastores no hicieron su trabajo, Dios levantó profetas para que fueran a traer a su pueblo, porque Dios quiere a su pueblo en intimidad. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Dios no quiere que algo malo venga a su pueblo, y por eso es que en los púlpitos nosotros deberíamos de tener una voz de alarma al pueblo de Dios de que hemos de volvernos a la Escritura, porque solo con una vida dentro de la Escritura nosotros tendremos el verdadero respaldo de Dios. Qué bueno es ser parte del objeto del amor de Dios. Dios nos ama, no cuestionamos eso. Pero para que nos vaya bien, el elemento de la obediencia debe de estar presente en nosotros. Y Dios se va a ocupar, cuando no lo esté, de hablarnos, de llamarnos, de corregirnos. ¿Sabe por qué? Porque pobre de aquel que es sabio en su propia opinión. Pobre de aquel que piensa que lo está haciendo bien. A mí nadie me juzga, yo lo estoy haciendo bien. Nos necesitamos en ese aspecto. Nos necesitamos en ese aspecto. Ayer hicimos un ejercicio con los ministerios de ver nuestras debilidades.
tuvimos un pequeño retiro, hicimos un ejercicio y a mí me sorprendió mucho, de buena forma, cómo otros son capaces de ver cosas que yo no soy capaz de ver. Es impresionante cómo las personas tienen mis puntos ciegos, tienen conocimiento de mis puntos ciegos. El otro día estaba yo y alguien, creo que fue mi papá, empezó a hacer, y yo empecé con la lengua, tal vez se me quedó algo, acabamos de desayunar y entonces ya le dije, ¿ya qué? Me dijo, ya me limpié. No sé, me dijo, si no tenías nada. ¿Y entonces por qué me estabas haciendo así? Ah, no, a mí me picaba, me dijo. Querido hermano, Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Pero el primer elemento es para advertirnos. Veamos el segundo elemento. El segundo elemento le vamos a llamar una consecuencia. Una consecuencia. Ahora siempre presumimos que esta palabra es negativa. No. La consecuencia no es negativa ni positiva. Porque si hacemos el bien, ¿cuál es la consecuencia? Si somos obedientes a la palabra de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que nos va a ir bien. Y Dios muchas veces nos habla de eso. Es más, Dios es muy positivo. Dios es muy positivo y cuando empieza a hablar de las maldiciones, ya habló de las bendiciones primero. Recuerde usted Deuteronomio 28. Cuando Dios va a advertir, primero ya habló del bien. Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bien. Eso es algo que tenemos que aprender a aceptar. Dios quiere nuestro bien. Lo que pasa es que cuando nosotros recibimos por herencia la pecaminosidad, el elemento del pecado en nosotros, nos distorsionó aquí qué es el bien. La idea que nosotros humanamente tenemos del bien está muy mezclada con la incapacidad humana de conectarse con el bien. En Génesis 3 hay un versículo pésimamente traducido, lo vamos a ver ahora, no está ahí, pero yo quiero que usted me acompañe a abrir su teléfono. Génesis 3, para ejemplificar esto. Génesis capítulo 3, a ver cuál será. 3:22, Génesis 3:22. Génesis 3:22, ayúdeme a buscarlo, búscalo ahí en su dispositivo, y si no lo tiene en su dispositivo, tiene una Biblia de papel, pero búscalo, porque no le va a aparecer ahí. Esto me llegó recién hablando de las consecuencias. Dice el versículo 22, 3:22. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Póngale pausa ahí. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pregunto, ¿este versículo pareciera estar diciendo que Dios conoce el mal, sí o no? Léalo, por favor, y verifíquelo usted. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. La Reina Valera 60 dice: entonces Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pareciera que Dios está diciendo que él y alguien más, algunas otras personas, se dan cuenta de que el hombre es como ellos porque conoce el bien y el mal. Eso pareciera estar diciendo la Biblia, ¿sí o no? Ok, entonces Dios conoce el mal. Pregunto. Sabemos, eso nos da un poquito de conflicto. En hebreo dice: y dijo el Señor Dios, mira, he aquí, era como uno de nosotros el hombre. El hombre era como uno de nosotros, dice, pero al conocer y el bien y el mal.
Fíjese cómo es de distinto. El hombre era como uno de nosotros. El hombre era como uno de nosotros. Pero cuando conoció el bien y el mal, eso no es la misma idea. Esa no es la misma idea. Dios no conoce el mal. Dios solo conoce el bien. Él solo es bueno. Y entonces todo lo que está descrito en su palabra es para nuestro bien. Pero eso no computa con nuestra humanidad que ha caído. Nosotros tenemos una mezcla por conocer el bien y el mal, que era la propuesta de Satanás, de lo que el bien es. Ya no tenemos una pureza de lo que el bien es, pero Dios solo tiene nuestro bien. Entonces, cuando Dios nos está hablando desde su palabra, que nos volvamos a Él, que seamos como Él, lo que Dios está diciendo es que Él quiere que el bien esté sobre nosotros, pero ese bien no computa para nosotros. Ese bien a veces choca con nosotros. Por eso se nos pide perdonar. Por eso se nos pide amar al prójimo. Por eso se nos pide cosas que no van con nuestras emociones, que no van con nuestros sentimientos. Pero Dios solo tiene el bien para nosotros. Su palabra es el bien porque nace de la mente de Él. Dios no tiene mal en Él. Dios no conoce el mal. Él no provoca el mal. El mal entró porque el hombre se fue con la finta del maligno, se fue con la finta del árbol. Y la palabra de Dios, su palabra profética es para que nosotros nos volvamos, para que haya una transformación en nuestra mente de lo que es el bien, que choca con lo que en nuestra mente percibimos que es el bien. Hoy asignamos el bien como el placer, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir felices, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia el bien es la voluntad de Dios y son sus mandamientos. Entonces, cuando yo hablo de consecuencia, estoy hablando de que Dios quiere que nos vaya bien. Pero la desobediencia también tiene una consecuencia. Y Dios es un Padre perfecto. Proverbios y Hebreos capítulo 12 también hablan de dos aspectos de esto. Se le conoce como, está muy mal traducido porque habla de la disciplina del Señor. Dios al que ama disciplina y castiga, así está traducido. Pero esas dos palabras, la palabra musar, que es la que traducen como disciplina, y la palabra tojeja la traducen como castigo. Esas dos palabras lo que quieren decir es que Dios tiene un musar, es decir, una corrección para nosotros. Ahora, yo no sé cómo usted toma la palabra corrección, pero en mi tiempo corrección yo la unía a corrección, ¿verdad? Esto era la corrección para mí. Y sabe qué, hermano, yo lo viví esto mucho en carne propia. Y me faltó, me faltó. Pero la Biblia no está hablando de esa corrección. No, la Biblia está hablando de que Dios se acerca para darte su ética, para que tú corrijas la senda que tú llevas. Es decir, que si Dios te tiene presupuestado ir a Shela y tú vas hacia Carretera al Salvador, Dios te viene, te llega y te dice: mi hijo, tienes que dar la vuelta en U y regresarte por todo donde ibas, pasar el trébol y agarrar la Roosevelt, porque ese es el camino. Esa es la corrección desde la perspectiva de Dios. Dios te muestra por dónde debes de ir. Y la palabra profética está atada a esto. Y la otra cosa es que Dios hace, cuando dicen Dios disciplina y castiga, Dios demuestra. Dios nos usa a nosotros para demostrar el camino correcto. Y la palabra profética está atada a esto. Hoy en día, esas dos cosas, la ética del Señor y la demostración del Señor, la ética de Dios, el musar se dice en la palabra bíblica, la ética de Dios
es lo que Dios quiere implantar en ti. ¿Por qué? No porque te va a garantizar el éxito, no quiero hablar estrictamente de eso, porque a veces el ser como Dios va a causar persecución. Si tú das testimonio a alguien de algo que está escrito, no le va a parecer bien a todos. Algunos, algunos te van a, no, vos estás loco, te van a menospreciar por eso. Pero es la ética de Dios, es la ética de Dios. Y eso es lo que Él nos quiere llevar. Entonces, la profecía es el segundo anillo para que no nos volvamos. Y en las consecuencias, Dios se va a encargar. El ministerio de Samuel se describe de esta manera. Y con esto quiero ir cerrando. Samuel creció y el Señor estaba con él. Samuel creció y el Señor estaba con él. Es decir, vamos a suponer que cuando Dios le habló a Samuel de Elí, tenía, ¿qué les parece bien? ¿7 años, 9 años? ¿Qué tanto les gusta? 9 años, no dice la Biblia cuánto, pero supongamos que sean 9 años. A partir de los 9 años, de los 10 años, de los 11 años, de cuántos años haya tenido Samuel cuando Dios le habló, Samuel empezó un crecimiento visible, ¿verdad? Visible. Nuestros hijos crecen, nuestros hijos crecen. No podemos hacer nada para detener el crecimiento de ellos. Y usted no me dejará mentir que usted ve a un muchachito hace algunos años y luego lo ve ahora y dice, ¡ala, qué grande está! Esta semana justo fuimos a ver a la oculista con mi hija Natalia y se le queda viendo y le dice, ¡ala, qué grande estás! Y yo molestándole, esa es la más chaparra de mi familia, le digo yo. Y tal vez es cierto, no lo sé. Están muy parejitos los 4. Pero fue así como, ¡ala! No te había visto en mucho tiempo y qué grande estás. Porque humanamente crecemos. Pero no se refiere a esto acá. ¿En qué creció Samuel? El crecimiento de Samuel se basó en que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor. Ese es el ministerio profético. No dejó caer ninguna de las palabras del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Samuel, que tenía un rollo de la Biblia allí, en donde él estaba, empezó a agarrar y palabra por palabra lo empezó a conectar a su corazón. Esto es importante, esto también es importante, esto es importante. Y siguió todo. Y la importancia de la escritura cobró vigor, cobró vida para él. Y ninguna de esas palabras que estaba ahí se cayó. Por lo tanto, Dios le empezó a hablar, le empezó a abrir el tesoro de su corazón. Cuando yo era niño, se dio un boom en Guatemala del ministerio profético, y fuimos expuestos a un hombre de Dios, lo recuerdo muy bien, que daba miedo porque uno llegaba con él y él le decía toda la vida a uno. Yo daba miedo, ¿verdad? Yo tenía yo 11, 12 años, sentía que me iba a decir que me iba al infierno. Y una vez que mi papá me dijo, mira, te conseguí cita con el profeta, yo así como, ¿y por qué hiciste eso, verdad? Y claro, yo qué pecados tendría a esa edad, tal vez solo pegarle a mis hermanas, pero se lo merecían. Tal vez ellas difieran de esto, pero yo todavía siento que el Señor me usó. Cuando tú le des el valor a la escritura, de no dejar caer ninguna palabra, Dios va a compartir su palabra contigo para que tú seas de bendición para otros.
Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito del ministerio profético. No es que nos andemos juzgando, no es que nos andemos bajando el cuero, no. El ministerio profético es que Dios te dice, háblale a tu hermano para que se vuelva a mí, para que me conecte a mí. Pero todo eso debe ir desde la estructura de la Escritura, desde la palabra de Dios. Tú le haces más bien a tu hermano si tomas una escritura y dice, mira, el Señor me ha dado esta palabra para ti. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que lo labrara, para que labrara la tierra que fue tomada. Esa palabra es para ti. Tú le harías más bien, habiéndole leído eso, y estoy leyendo un versículo que tal vez nada que ver, en lugar de decirle, así dice el Señor, y le das tu propia opinión. Le harías más bien leyéndole cualquier versículo de la Biblia que darle tu propia opinión a cualquier persona. Y termina diciendo, y todo Israel, desde Dan, es decir, el norte de Israel, hasta Beersheba, el sur de Israel, supo que Samuel había sido entrenado, ejercitado. La palabra ahí es una palabra muy curiosa, es la palabra neemán, quiere decir educado. Por eso se lo traduje como entrenado, ejercitado, fidelizado, como un portavoz del Señor. Eso quiere decir profeta, un portavoz del Señor. ¿Por qué razón había sido entrenado, fidelizado? Yo creo que lo que traduce la Biblia de las Américas a esta porción, no me acuerdo ahorita, pero ahorita lo verificamos. Confirmado traduce, confirmado. No, Dios no lo confirmó. Dios lo agarró de chiquito, le enseñó su palabra, lo entrenó, lo ejercitó y lo fidelizó para que fuera un profeta del Señor. Ese es el don del profeta. Que Dios te toma, te agarra, no importa de cómo estás, y te entrena en su palabra para que tú puedas hablar de Él. Desde esa plataforma, cada domingo hay una palabra profética en este lugar para tu vida. Desde esa perspectiva hay una palabra profética del Señor para tu vida. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento y porque hay una apreciación de la palabra del Señor. Hermanos, que Dios nos use. Que Dios nos use para ayudar a otros. Pero que en lugar de agarrarlos inmisericordiamente a versiculazos, podamos escuchar lo que está en el corazón de Dios, lo que está escrito en su palabra, y decirle a nuestro hermano, Dios tiene tu bien en su mente. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Claro. Pero si has de trabajar en algo, has de trabajar en algo. Tienes que trabajar en algo. Se lleva mucha madurez para llegar a esto. No es fácil. Por eso es que yo le digo a usted lo que Dios condujo a Samuel a hacer. No dejó caer ninguna de sus palabras y se supo que Samuel había sido entrenado, ejercitado, fidelizado como portavoz del Señor. Neemán es la palabra que quiere decir eso. Entrenado, ejercitado, fidelizado. Vamos a orar, cierre sus ojos por favor. El primer anillo de seguridad, como lo mencionamos en la Biblia, para el pueblo, para la enseñanza, eran los sacerdotes. Cuando este anillo empezó a fallar, Dios levantó profetas. Cuando este anillo no se dio abasto, hoy los pastores seguimos hablando. Pero es que Dios se quiere levantar personas de entre su pueblo que puedan apoyar esa labor. Ese es el mensaje. Dios se quiere levantar a alguien como tú, ahí donde estás sentado, que pueda apoyar esa labor. La labor de los pastores se apoya por los profetas que Dios levanta, pero los profetas deben de estar llenos de la palabra de Dios. Deben de estar llenos de la palabra de Dios.
quiero invitarte esta mañana. Quiero desafiarte esta mañana para meditar por unos momentos en lo que acabas de escuchar. Para que medites en lo que acabas de escuchar. Y para que quizás Dios está despertando en ti la posibilidad de ser un portavoz de Dios. Quizás lo que más puedas llevarte de esta prédica es que Dios despierta en ti. Yo creo que tú seas un portavoz mío. Olvídate del título, olvídate de profeta y olvídate de las naciones, pero un portavoz suyo donde ahora mismo estás. Donde ahora mismo sirves, trabajas, vives. Yo creo que ese es el llamado esta mañana, que Dios verdaderamente quiere despertar en ti el hecho de ser un portavoz de Él. Pero eso requiere de entreno. Eso requiere de tiempo en la escritura. Eso requiere de una dedicación de tu vida. Y yo sé que Dios lo está despertando, porque no hay nada tan gratificante para humano alguno que servir a Dios. Cuando servimos a Dios, cuando servimos a la causa de Dios, encontramos un propósito que no encontraremos en algo más. Y yo creo que Dios está llamándote a albergar, a poner esa semilla en tu corazón para que algún día tú puedas ser un portavoz de Dios. Y repito, no necesitas una plataforma distinta a las que ahora tienes. No necesitas que alguien te lo reconozca. No necesitas. Samuel empezó a los 7, 9, 10, 11 años, quién sabe. De hecho, ni siquiera podía reconocer la voz de Dios. Pero una vez que empezó, Dios lo condujo a su palabra. Y ese es el desafío de esta mañana. Que tú puedas ser un portavoz en casa de Él. Que tú puedas ser un portavoz en tu vecindario de Él. Que tú puedas ser un portavoz en el trabajo de Él. Que cobres esa responsabilidad de ser un portavoz de Dios. ¿A dónde estás? Pablo, cuando habló de esto, dijo: miren, hermanos, yo el don que prefiero que ustedes tengan es el de la profecía. Porque el que profetiza es un portavoz de Dios. Y la tribuna que necesitas ya la tienes. La tribuna que tú necesitas, a la cual Dios te está llamando, ya la tienes. No tienes que esperar a que, y si algún día Dios lo quiere hacer y te envía las naciones, buenísimo. Pero esa no es la prédica. La prédica es a dónde estás. La prédica es que cuando vas en casa con la señora de vuelta a casa, en lugar de irte peleando por qué o cuál, podamos meditar, podamos tener una meditación de su palabra, podamos tener una corrección desde su palabra, podamos tener vida de su palabra. Y yo quiero invitarte esta mañana a hacer un ejercicio de abrir tu corazón, a ser un portavoz del Señor y a escucharle hablar.
escucharte hablar. Quiero que escuches esta canción y que te la apropies. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiera Dios que tu corazón sea una tierra fértil para su palabra. Yo quiero desafiarte esta mañana a compenetrarte en las Escrituras. Cuando tú te enfoques en las Escrituras, Dios va a poner su palabra. Cuando tu prioridad sea la búsqueda de su palabra, Dios va a poner la de Él y te va a usar. Pero tienes que llenarte. No puedo hablar de Dios lo que no tengo. Muchos han hecho eso hoy, incluso en púlpitos, en iglesias cristianas. No funciona, el fin no es bueno. El primer paso es a compenetrarte en la palabra de Dios. Y eso que tú tengas de Dios, Dios lo va a usar. Y yo te invito a ser un portavoz del Señor. Esta mañana, yo te invito a que tú aspires ser un portavoz de la palabra de Dios. Mas desead ardentemente los dones, dice Pablo, pero sobre todo que podamos desear ser portavoces de Dios. Ser portavoces de Dios. Señor, esta mañana yo presento también delante de ti cada necesidad que pueda existir, que pueda haber, cualquier necesidad que está en la vida de mis hermanos, financiera, familiar, de casa, en sus cuerpos, en sus corazones, cualquier soledad, cualquier tristeza, cualquier ansiedad. Presentamos delante de ti cada necesidad que hoy, yo desconozco la necesidad de muchos de ellos, pero tú no la desconoces. Y hoy pedimos una intervención tuya, hoy pedimos una palabra tuya. Nos tomamos de ti, nos tomamos de la esperanza para saber, Señor, que contigo, Señor, atravesaremos murallas, derribaremos situaciones, conquistaremos reinos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer la sintonía que nos han brindado esta mañana, despedirles con un abrazo e invitarles para que nos sintonicen una próxima.